a seguir cayendo, aunque la brecha sea grande, va a seguir cayendo. Un movimiento del dólar, hablamos del dólar blue y en este caso un rebote de 13 pesos. Yo siempre tengo la frase esa, el dólar no baja, se agacha, toma impulso y vuelve a subir. Nuevamente ya de un aumento que volvió a incrementar la brecha al 100%. Hay una grave situación que requiere una nueva organización económica. O sea, el ciclo que empezó en el 2002 está llegando a su fin. O sea, esto no es sostenible en el tiempo. Era demasiado alta la brecha. Como no sabíamos lo que estábamos enfrentando y sabíamos que teníamos los instrumentos para enfrentar esas presiones. Que hubo presiones devaluatorias, sin duda que las hubo, las vimos, pero sabíamos que contábamos con los instrumentos para frenar esas presiones y los hemos utilizado. Eso es lo que hemos hecho y ese es el camino por el que continuaremos. Obviamente, en medio de una crisis política, el dólar se puede ir al infinito y no hay forma de pararlo. Bueno, y el dólar blue sigue en alza, segundo día consecutivo. Hoy llegó a los 174 pesos, después disminuyó, cayó 2 pesos, terminó cerrando en 172. ¿Qué pasa que no se puede contener el dólar? Vamos a hablarlo con Daniel Marx, economista que está aquí con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gusto, sí. Bueno, ¿qué pasa que no podemos contener el dólar blue, que el gobierno no puede contenerlo? Bueno, yo creo que sí, es una cuestión donde hay alguna intranquilidad, sin duda. Hay una percepción de riesgo importante y hay como la búsqueda de algún elemento que estabilice y que haga tranquilizar a la gente en su comportamiento y vea que el peso, por lo tanto, es el que va a mantener algún poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Porque no es que el dólar se escapa, es el peso que se cae. Claro. Claro, ahora, por otro lado, hay datos que no son para nada alentadores en ese sentido. Digo, ayer veíamos el dato de inflación, el más alto en lo que va del año, un 3,8%, y bueno, los pesos que queman en la mano, ¿no? Porque la gente no quiere resguardar el valor de su dinero. Sí, bueno, estamos viendo eso. Estamos viendo el gobierno tomando algunas iniciativas, como ser imprimir menos pesos, o sea que la gente no sienta que le sobran porque el Banco Central imprime sin límite. Pero también se está esperando, yo creo, algunos elementos que bajen esa incertidumbre de cómo funcionan las cosas en la economía argentina y que se vean las oportunidades de crecimiento y que Argentina como tal, representada en el peso, se ha visto como un país de oportunidades, no un país de donde hay que salir. Claro. ¿Cuáles serían los elementos que calmarían la situación, Daniel? Yo creo que esto se va logrando de a poco, pero es fundamentalmente generar un clima de inversiones donde se aprovechen los recursos de Argentina, estos sirvan para producir, al producir reactivar el aparato económico, generar incentivos para la inversión en consecuencia y con eso dar empleo, reactivación, poner en más orden las cuentas fiscales, aprovechando este nuevo ordenamiento y Argentina pasando a ser un país normal y competitivo. Ahora, a partir de ahí. Por un lado esto del orden en las cuentas fiscales, que me parece interesante que ahora lo hablemos, sobre todo con la llegada de la misión del fondo, pero por el otro, estos incentivos que vos marcás, claramente no se están viendo. Digo, cuando uno mira el presupuesto 2021, hay nuevos impuestos, está el impuesto a los celulares, el impuesto a la electrónica en general. Hoy hablábamos del impuesto al viento, en la energía renovable, en Puerto Madryn, el impuesto a las grandes fortunas que se va a tratar el martes en el Congreso. Digo, ¿todas estas cuestiones no espantan más que atraer? Bueno, por eso me refería a buscar un clima de inversiones y de oportunidades para la gente, para las empresas y generar este círculo virtuoso en consecuencia. Y ese mismo va a ir ajustando, va a ir mejorando las cuentas fiscales. El tema de los impuestos, muchas veces uno tiene la sensación de buscar donde ya se está recaudando, claro, en lugar de atender y disminuir lo que puede ser la evasión, que no es un asunto menor en Argentina. Claro.
El famoso cazar en el zoológico, ¿no? Para que Así para que la gente que está en la formalidad no se vaya a la informalidad para evitar mayor presión. Exactamente, el que está en la formalidad vea ventajas individuales y colectivas de jugar con las reglas de juego. Claro. Ahora, ¿qué problemas nos puede traer esta brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue? Yo creo que son varios. Primero hay un incentivo perverso, es decir, la gente cuando ve estos dos precios busca de alguna manera comprar el barato y vender el caro. Claro. Y eso hace perder reservas al Banco Central, con lo cual se aumentan los controles, termina aumentando la brecha y volvemos a dar vueltas sobre algo que no es convergente a algo positivo. Claro. Y lo segundo son efectos sobre los mismos precios. La gente empieza a tomar como referencia de a poquito lo que es el dólar informal o el dólar contado con liquidación o dólares alternativos, y además se ve que en la práctica los va usando porque hay restricciones, por ejemplo, para algunos pagos de insumos que ellos consideran importantes. Entonces, el contagio a la inflación no es un asunto menor. Claro, claro. ¿Cuál es el valor del dólar, Daniel? ¿O cuál tendría que ser el valor del dólar hoy? Cuando uno ve una brecha tan grande y dice, bueno, ni tan alto, ni ese dólar pánico de 195 que tuvimos, de 172, ni tampoco el de 80. ¿Cuál es el dólar? No, si uno pensase en una Argentina tranquilizada, normalizada, sí. Uno no puede argumentar que el dólar oficial está ni atrasado ni adelantado y que el otro tiene esos elementos de refugio, pánico, que dan la indicación de un riesgo percibido por lo menos muy alto. Entonces, si normalizamos, yo creo que sí, pero que estaría alrededor de lo que sería dólar oficial, un poquito más o un poquito menos. 80, pero por ahí. 90 pesos. Sí. Pero la cuestión es cuál es el paso para la normalización. Claro. Y cómo la gente se convence que es así. Y volvemos a la cuestión, para eso, para normalizar, uno tiene que ver que este es el lugar de la oportunidad. Claro. No el lugar de quizás Claro. a uno le pega un mazazo. Antes de meterme con el tema del orden de las cuentas fiscales, quiero preguntarte por la inflación. Vos recién hablabas de los precios, de cómo los precios empiezan a mirar este dólar, el dólar informal. Bueno, recién hacíamos recorrida para ver también cómo estaban los precios de la ropa y demás, pero vuelvo al dato de inflación del día de ayer y la preocupación que esto genera, ¿no? Que siga en alza la inflación en la Argentina. ¿Cómo ves vos de aquí en adelante los datos de inflación en la Argentina? Bueno, yo creo que es un problema que se arrastra. Una inflación como la de ayer es una inflación muy preocupante. Deberíamos ir bajándola. Me parece que un objetivo deseable es llevarla al 20% anual, en lugar del doble que tenemos Claro. ahora. Y después ir tratando de llevarlo al dígito. Pero eso va a llevar, ese otro escalón va a costar aún más. Al dígito anual. Anual, por supuesto. Claro. Sí, Lo que sí, pasa sí. es que acá hablamos de un Sí, dígito sí, sí. de 3,8 No, exacto, mensual, sí, ¿no? no, estamos un poco desubicados ahí Sí, en totalmente. relación al mundo. El mundo está tratando de llegar al 2% anual y acá el 2% es quincenal. Claro, claro. Bueno, hablamos de casi un 4 mensual. Daniel, Sí. muchísimas gracias por tu visita. Gracias por Que estar vaya aquí. muy bien. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.